El día de hoy vamos a ver cómo transformar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares en el contexto de la física vectorial. En este video vamos a estar analizando cómo realizar esta transformación en el primero y en el segundo cuadrante de un plano cartesiano. Entonces, una vez establecido esto, comencemos con el video. En primer lugar, vamos a hacer el análisis para el primer cuadrante. Vamos a ponernos en contexto. Tenemos un vector y nos están dando su coordenada polar en el primer cuadrante. Entonces, vamos a recordar qué información nos da la coordenada polar. El primer elemento de la coordenada polar se conoce con el nombre del módulo del vector, ¿sí? Que básicamente es el cálculo de la hipotenusa en el contexto de un plano vectorial. Y luego nos dan un valor de un ángulo. Este ángulo se conoce con el nombre del ángulo θ, o también conocido con el nombre del ángulo polar, que básicamente radica en la apertura que hay desde el eje positivo de las X hasta interceptar con el vector en el sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Esta apertura según la coordenada es de 60 grados. ¿Sí? Vamos a ver qué otro dato se puede extraer de esta coordenada polar. Nos están dando la hipotenusa. Y como les comentaba, ¿por qué le llamo la hipotenusa? Porque básicamente para calcular este módulo del vector hay que hacer un triángulo rectángulo. Entonces fíjense, este vector se asemeja a lo que vendría a ser una estructura en forma de un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros asemejamos el vector con la estructura de un triángulo rectángulo, la hipotenusa vendría a ser la magnitud del vector, es decir, este vector tiene una magnitud de 50 kilómetros. ¿Sí? Tiene una magnitud de 50 kilómetros. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar el valor del cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Por qué le he puesto cateto opuesto a justamente este cateto de aquí? Porque recordemos que el cateto opuesto es el cateto que se encuentra justo al frente del ángulo que estamos analizando y el adyacente es el que está justo al lado del mismo ángulo. Entonces quiero que se fijen en lo siguiente. El cateto opuesto va a coincidir con la coordenada en el eje de las Y. Porque miren, si es que yo encuentro cuánto vale este cateto opuesto, básicamente voy a estar encontrando también cuánto vale o cuál sería el punto en el eje de las Y. Y si yo encuentro este cateto adyacente, que sería toda esta distancia en el eje de las X, estaría encontrando lo que vendría a ser la componente en el eje de las X. Solo para recordar, una coordenada rectangular está compuesta principalmente por dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Es decir, básicamente la componente rectangular sería un punto para ubicar en el plano cartesiano. Entonces, con este análisis vamos a encontrar dichas componentes. Ahora lo que les venía comentando, puedo encontrar estas componentes aplicando un análisis trigonométrico. Por ejemplo, para encontrar el cateto opuesto puedo ocupar la función seno. ¿Por qué? Porque el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. En este caso yo quiero encontrar el cateto opuesto. Entonces me quedaría lo siguiente. Me quedaría básicamente la multiplicación del seno de 60 grados por la hipotenusa, que aclaramos de 50 kilómetros, y esa multiplicación básicamente sería lo equivalente al cateto opuesto, que corresponde a la componente en el eje de las Y. Ahora, como ustedes saben, el seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. Y raíz de 3 sobre 2 multiplicado por 50 podemos simplificar la mitad a 1 y la mitad a 25. Por lo tanto, la componente en el eje de las Y sería igual a 25 raíz de 3 kilómetros. Y ya tenemos la componente en el eje de las Y. Ahora para el eje de las X vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con la función trigonométrica coseno. Entonces el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Voy a despejar y me quedaría coseno de 60 multiplicado por la hipotenusa, que es de 50 kilómetros, es igual al cateto adyacente. El coseno de 60, como ustedes saben, es equivalente a un medio. Y un medio multiplicado por 50 kilómetros es igual a 25 kilómetros. Y estos 25 kilómetros serían lo equivalente al cateto adyacente y por lo tanto serían lo equivalente a la componente en el eje de las X. Entonces, este vector que inicialmente estaba en coordenadas
polares en coordenadas rectangulares me va a equivaler a lo siguiente. En el eje de las X tengo que ubicar 25 unidades, que en este caso serían los kilómetros, y en el eje de las Y tengo que ubicar 25 raíz de 3. Todo esto expresado en kilómetros, y así se transforma de coordenadas polares a coordenadas rectangulares en el primer cuadrante. Ahora vamos a analizar qué se puede realizar en el segundo cuadrante. Prácticamente el procedimiento es similar, solamente hay que jugar un poco con lo que vendrían a ser los ángulos. Entonces, el procedimiento que vamos a detallar ahora es el procedimiento que se debe realizar para el segundo cuadrante. Entonces, esta coordenada nos da la misma información. Tenemos cuál sería la magnitud del vector, que sería de unos 25 kilómetros. O el valor de la hipotenusa. Desde ahora, cuando ven un vector, prácticamente tienen que verlo como si fuera la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Voy a trazar ahora nuevamente un triángulo rectángulo. Entonces, me están dando un ángulo de 145 grados. De hecho, este ángulo me indica que la coordenada polar se ubica en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, cada cuadrante puede albergar una amplitud de hasta 90 grados. Es decir, que el primer cuadrante va a albergar ángulos de hasta 90 grados y el segundo cuadrante va a albergar ángulos de hasta 180 grados. Entonces, como el 145 está ubicado entre 90 y 180, se supone que está en el segundo cuadrante. Pero para las transformaciones yo no voy a necesitar tanto este ángulo, porque recordemos que este 145 grados simplemente sería el ángulo polar. Entonces, básicamente, ¿qué sería este 145 grados? Este 145 grados, y le voy a poner con un color morado, sería la apertura que existe desde el eje de las X hasta interceptar con el vector en forma antihoraria. Entonces, toda esta apertura que está en color morado, ¿sí?, tendría un valor de 145 grados. Entonces, no me sirve de mucho este dato para poder hacer la transformación. Lo que yo sí tengo que encontrar es este ángulo de aquí, que para efectos de este ejercicio le vamos a llamar el ángulo alfa. Este ángulo alfa sí es el que me va a permitir encontrar todas las componentes, ¿no? Tanto las componentes en X como las componentes en Y. Ahora, ¿cómo puedo encontrar este ángulo alfa? Básicamente tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Quiero que entiendan que esta apertura que está en color morado, que tiene 145 grados, más el ángulo alfa, completarían los 180 grados del primero y el segundo cuadrante. Y en base a eso yo puedo plantear una ecuación. Los 145 grados, que es el ángulo polar, más el ángulo alfa es igual a 180 grados. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto vale el ángulo alfa, tengo que pasar a restar los 145 grados. Y 180 menos 145 es igual a 35 grados. Entonces, una vez que ya entendí que este ángulo alfa tiene una apertura de 35 grados, ahora sí puedo hacer el cálculo para encontrar de nuevo el cateto opuesto sería la componente en el eje de las y el cateto adyacente sería el componente en el eje de las X. Entonces, el análisis solamente va a variar en el contexto de cómo nosotros encontramos ese ángulo con el que debemos trabajar. Entonces, una vez explicado esto, ya el procedimiento nos lo sabemos de memoria. El coseno, o comencemos con el seno. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Seno de 35 grados multiplicado por la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El valor del módulo del vector, es decir, los 25 kilómetros, es igual a lo que vendría a ser el cateto opuesto y por ende el cateto o la componente en el eje de las Y. Y el seno de 35 multiplicado por 25 es equivalente a 14,34. Esto con respecto al eje de las Y. Y ahora para encontrar lo que sería la componente en X, tenemos que aplicar la misma función trigonométrica. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Si nosotros queremos despejar en este caso el cateto adyacente, pues simplemente pasamos la hipotenusa a multiplicar y me quedaría coseno de 35 grados
multiplicado por la hipotenusa, que tiene un valor de 25 kilómetros, es igual al cateto adyacente. Y ahora, este cateto adyacente, que corresponde al cateto del eje de las X, tiene un valor de 20.47 kilómetros. Y ahora entonces, ¿cómo me quedaría el par ordenado en el contexto del segundo cuadrante? En el contexto del segundo cuadrante, esta coordenada me quedaría de manera rectangular de la siguiente manera. En el eje de las X me quedaría 20.47 kilómetros. Y en el eje de las Y me quedaría 14.34. Todo esto, como les comentaba, en kilómetros, ¿sí? Que le voy a poner por aquí abajo porque ya se me acabó la pizarra. Entonces, casi está listo el ejercicio, porque si ustedes ponen estos valores en la calculadora, estas serían las respuestas. Pero tenemos que ser un poco analíticos. Como el vector está en el segundo cuadrante, se supone que, por ejemplo, el punto que estamos calculando estaría por acá. Entonces, este punto que está en color negro va a tener un componente en el eje de las X y un componente en el eje de las Y. Pero miren en qué parte de las X está ubicado el punto. Está ubicado en el punto negativo del eje de las X y en el punto positivo del eje de las Y. Por lo tanto, hay que añadir un signo negativo a la componente en el eje de las X. Esto porque se encuentra en el segundo cuadrante. Y listo. Ahora sí, mi ejercicio acaba de quedarse resuelto. Para los que se preguntan por qué no le puse en el eje de las Y, es porque el punto o el vector está ubicado en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, el vector tiene componentes negativas en X y componentes positivas en Y. Y eso sería todo por el video de esta semana. Espero que les haya gustado mucho. Cualquier pregunta, duda o inquietud que tengan, no olviden dejármela en la sección de comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.